Hoy 14 de junio en Interfaz, a través de enlaces, entrevistas y reportajes, te mostramos lo más importante del primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas en Oaxaca. Es jueves de Rebotando Ideas con Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien nos hablará de la iniciativa de la UNAM, Voto Informado. En Salud para Todos nos visita el Dr. Armando Ramírez Ramírez, jefe de la Unidad de Oncología del Hospital Juárez de México, quien nos hablará sobre el cáncer. Conoce los Tech Labs, centros tecnológicos que sirven como punto de encuentro para el intercambio de conocimientos en África. Steve Jobs propuso un modelo educativo que fue retomado en Holanda. Google innova en la enseñanza con una peculiar escuela. Se crea una iniciativa para promover la educación equitativa en Egipto. Notimex Internacional nos muestra nuevas fuentes de energía sustentable. En Estudiar en el Mundo nos acompaña Ángel Bolaños Ramírez, exbeneficiario del programa Proyecta 100,000 Estados Unidos. Y en los deportes, la segunda entrega del reportaje de halterofilia en la UNAM. No le cambies, quédate en Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un verdadero placer saludarlos esta mañana lluviosa de jueves prácticamente en todo el país. Pero por supuesto, las cosas deben continuar con mucho ánimo y estamos listos para llevarles lo más relevante del sector educativo. Un programa muy interesante, en verdad, créanmelo ustedes. Tendremos enlaces en directo hasta Oaxaca, donde se está llevando el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Allá se encuentra Ana Cristina Olvera y, por supuesto, Javier Aranda, nuestro especialista en literatura, quien también tendrá algunas entrevistas muy relevantes y las estaremos transmitiendo el día de mañana y también, por supuesto, en el programa Cuenta Conmigo de la Agencia Informativa de Educación de México. Acompáñenos, estamos listos. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicanas. Nos permite también comunicarnos, dialogar, expresarnos con todos ustedes. Y así es, las lenguas indígenas que más se hablan en México son el náhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzotzil, tzetzal y maya. Cerca de 75% de la población domina alguna de ellas. 75% de la población indígena, claro está. Pero en total somos aproximadamente 15 millones de personas indígenas y más de 65 idiomas que hablan a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, en Baja California Norte se habla el quiligua, en Campeche el acateco, en Coahuila el quicapó, en Chihuahua el pima, en Hidalgo el tepehua, en Michoacán el tarasco, en Durango el cora, en el Estado de México en el matlacinca, en Nayarit el huichol, en Sonora el álamos. Estos son algunos de los ejemplos de la gran variedad de idiomas que se hablan en nuestro país. La legislación mexicana establece que toda persona hablante de alguna lengua indígena tiene los siguientes derechos: de expresarse en la lengua que se habla, de comunicarse en su propia lengua en el ámbito público o privado, de disponer de información pública en su lengua, de tratar en su lengua cualquier asunto o realizar cualquier trámite de carácter público, de recibir educación básica en su lengua materna y en español, de tener acceso pleno a la justicia contando con intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura de manera gratuita y en todo momento, a que su lengua tenga presencia en los medios de comunicación. Artistas han abierto las puertas a generar sus creaciones en lenguas indígenas, que ha permitido reforzar su importancia. Entre ellos destaco a Macario Matus, escritor zapoteca con 30 libros publicados. También a Jorge Miguel Cocón Pech, reconocido por el Instituto Cervantes de Nueva York. Y a mi querida Natalia Toledo, que su poesía en zapoteco nos permite viajar por los místicos rincones de Juchitán. Por ello, hoy celebramos que inicie el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas en el Teatro Macedonio Alcalá en Oaxaca. La conferencia magistral estará a cargo del doctor Fernando Nava. No obstante, las temáticas que se tratarán serán muy amplias y especialistas de varias partes del mundo estarán analizando las lenguas indígenas y la importancia de ellas en el mundo actual. Precisamente nos vamos hasta Oaxaca. Ya se encuentra mi queridísima Ana Cristina Olvera,
quien pues sigue de cerca estos inicios de este Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas, y se encuentra además con Marina Núñez Vespalova, directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal, y con Juan Gregorio Regino, él es director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Ana, es un placer saludarte, muy buenos días. Así es, Omar, muy buenos días. Como bien lo mencionaste ya y a profundidad, nos encontramos en la ciudad de Oaxaca, por supuesto capital del estado con el mismo nombre, celebrando el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. También, como ya lo mencionaste, estamos en esta joya arquitectónica oaxaqueña en el centro de la ciudad, el Teatro Macedonio Alcalá, que albergará este congreso el día de hoy, también mañana 15 de junio, y pues también habrá actividades durante el sábado 16. Y como también lo mencioné, pues estoy aquí acompañada nada más nada menos que de Marina Núñez Vespalova, ella es directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura, gracias Marina, y también de Juan Gregorio Regino, él es director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Nos van a platicar un poco de lo que estamos a punto de ver. Estamos aquí justamente en el registro, están todos los asistentes pues llegando a este magnífico teatro para presenciar el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Marina, Juan Gregorio, muchísimas gracias por esta conversación para la Agencia Informativa de Educación de México. Cuéntenos de este congreso. Pues mira, el contexto es el Programa Nacional de Fomento a la Lectura. Es un programa que Secretaría de Cultura publica con Secretaría de Educación Pública desde hace unos años, y este es el primer periodo administrativo que se considera las lenguas indígenas como una línea de trabajo de este programa. Es un tema relativamente nuevo sobre el que hay que reflexionar, y para eso nos hemos reunido diversas instituciones, dependencias. Por supuesto, vamos de la mano con el INALI, que también forma parte de la Secretaría de Cultura, y con ellos hemos puesto sobre la mesa ciertas temáticas de discusión alrededor del fomento a la lectura en lenguas indígenas. El marco es ese. Creímos que un congreso de esta talla internacional era lo más pertinente, porque hay muchas experiencias también fuera de México que pueden alimentar la discusión que vamos a iniciar el día de hoy. Y bueno, pues aquí estamos con mucha gente, como habrás visto, ha habido una convocatoria interesante, y esperemos que estas mesas pues nos produzcan unas líneas de trabajo que podamos comenzar a andar en un futuro muy próximo. Director Juan Gregorio, ¿cuál es la relevancia que tiene este congreso, además internacional, en el contexto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas? Bueno, el que se esté llevando a cabo en Oaxaca también creo que tiene una relevancia y un lugar especial. Oaxaca es uno de los estados que más lenguas indígenas tiene. Es realmente un evento de mucha trascendencia, buscar, conocer experiencias de otros países, de otras lenguas indígenas, de otros agentes comunitarios. Creo que eso es fundamental. Además, digamos, la parte, conocer también la experiencia institucional que se está haciendo en otros países a nivel de gobierno, a nivel de políticas. Entonces creo que van a confluir muchas ideas, muchas experiencias, y sobre todo algo muy importante, tener aquí a gente que está en las comunidades, a gente que estamos en las instituciones trabajando sobre el tema, un tema que nos ocupa, nos preocupa, y que este fue. Como se darán cuenta, estamos haciendo un enlace completamente en vivo hasta Oaxaca, hasta este importantísimo Teatro Macedonio de Alcalá, ahí en esta hermosísima ciudad donde por supuesto la cultura habla por sí misma, la arquitectura que es algo esplendoroso, y qué mejor lugar para hacer esta reflexión sobre nuestras lenguas indígenas. Va a ser muy vasto el racimo de salas que van a estar conteniendo muchísimas temáticas. Por ejemplo, hoy Fernando Nava estará en la conferencia magistral haciendo reflexiones para antes, durante y después de la lectura de un escrito de lengua indígena. Fíjense usted esta profundidad, lo que nos va a dar a conocer este gran personaje conocedor de las lenguas indígenas. También hoy habrá otra conferencia magistral, la Disla Alcázar de Silverios, quien es la ministra de Políticas Lingüísticas de Paraguay, y hablará sobre la política lingüística.
precisamente de este país sudamericano. Mañana también van a continuar los trabajos y el sábado con talleres relacionados precisamente a la preservación de las lenguas indígenas. Así que es muy vasta. Vamos a hacer una breve pausa en Interfaz y regresamos con más. Seguimos platicando sobre este primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura de Lenguas Indígenas. Es el primero en su especialidad aquí en nuestro país. También aglutina una serie de instituciones nacionales e internacionales como la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, por supuesto el INALI, también la Secretaría de Cultura a nivel estatal, el ILCE, y por supuesto la Agencia Informativa de Educación de México estará transmitiendo durante estos 2-3 días que se celebre este congreso, llevándoles toda la información con enlaces en vivo también para el noticiero Iberoamérica al Día. Por supuesto, Javier Aranda ya está preparando información muy interesante sobre las actividades culturales, sobre todo en el fomento a la lectura en estas lenguas. Importantes escritores se darán cita como Natalia Toledo, quien tendrá un taller muy importante también el próximo sábado en el Teatro Macedonio Alcalá, allá en Oaxaca. Y estamos a unos minutos, a las 10 de la mañana, los sincronizamos precisamente con el Mundial para que nosotros también tengamos un impacto distinto de lo que es celebrar las lenguas indígenas. Vamos con Ana Cristina Olvera, quien se encuentra allá. Ana Cris, muy buenos días otra vez, regresamos contigo. Omar, aquí seguimos en el Teatro Macedonio Alcalá, como bien lo mencionabas, y tengo la fortuna de seguir muy bien acompañada, como te podrás dar cuenta. Yo quería preguntarles cómo es que se cura el contenido para este primer Congreso de Fomento a la Lectura, cómo deciden qué tipo de ponencias. Tenemos una ponencia inaugural, digamos, y después se divide en cuatro salas que van a estar tocando temáticas diferentes durante hoy jueves y otras 4 temáticas diferentes mañana viernes. ¿Cómo se decide estos temas que se van a tratar? Mira, tuvimos una primera experiencia de trabajo hace un mes en Papantla, en Veracruz. Esta fue una reunión, tuvo el grupo de trabajo que está compuesto, como te decía, de distintas instituciones, INALI, OEI, CDI, la CEP misma. Son alrededor de 8 instituciones que forman un consejo asesor con nosotros. Nos fuimos a INALI a hablar y a empezar la discusión con mediadores de salas de lectura. Eran alrededor de 150 mediadores. Y a partir de ahí salieron las temáticas sobre las que vamos a trabajar ahora. Esas temáticas son realmente de promotores, de los mediadores, de algunos, gente que está trabajando en las comunidades. Bueno, pues ahí están explicándonos María Vespalova precisamente todas estas actividades que vamos a tener. En serio, son muchas. Por ejemplo, hoy habrán 4 mesas. La primera será Perspectivas para el fortalecimiento de las lenguas indígenas como política pública. También estará la edición, publicación y traducción como estrategias de fomento a la lectura. En la mesa 3, la creación, literatura y oralidad. En la mesa 4, fomento a la lectura en el contexto escolar. Habrán participantes de varias partes del mundo. Por ejemplo, a las 13 horas estará María Lucila Lerma. Ella es del Grupo Cultural Casa de Cultura Quichua de Ecuador. También estará en la sala C, por ejemplo, Enrique Hernán Riquelme de la Universidad Católica de Temuco de Chile. También estará, por ejemplo, en la conferencia magistral, ya lo había comentado, la ministra de Políticas Lingüísticas de Paraguay. Ella hablará sobre la política lingüística de este país. Esto hoy. Mañana viernes también habrán pues varias mesas. Una, por ejemplo, con el tema autodeterminación de las culturas indígenas, lengua, memoria y patrimonio. Otra estará enfocada en miradas e investigaciones sobre las lenguas y también migración y diversidad lingüística. Por ejemplo, mañana a las 10 de la mañana en la conferencia magistral estará a cargo de Monrique Manach de Canadá con el tema desarrollo de nuevas tecnologías en contextos multilingües.
También mañana viernes estará a las 4 de la tarde en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, libros y lecturas en lenguas indígenas. Sesión de lecturas en voz alta a cargo de escritores y mediadores oaxaqueños. Como podrán darse cuenta, es muy extensa. Estas mesas temáticas iniciarán desde las 10 de la mañana y las actividades estarán concluyendo tanto hoy como mañana hasta las 7:30 horas. Pueden ustedes consultar toda la información sobre este importante Congreso de Lenguas Indígenas en dos páginas de internet, www.gov.mx/cultura y también en www.gov.mx/México es Cultura. Por supuesto, Ana Cristina Olvera estará presentando, trabajando algunos reportajes al respecto que les estaremos presentando a lo largo de mañana y por supuesto la siguiente semana con todas estas opiniones que se estarán expresando en este contexto del respeto, de la preservación, del cuidado y también de que la sociedad tenga mayor conocimiento sobre la gran diversidad de otros idiomas con los que contamos en nuestro país. Más de 68 es lo que se maneja de forma oficial, 68 lenguas indígenas que nos generan un mayor dinamismo en el entendimiento y la comprensión de lo que somos, nuestra cosmovisión y por supuesto muchos aspectos culturales. Esto nos hace un mejor país, nos da mayor diversidad, nos da mayor profundidad en nuestra cultura y en el México que somos. También vale la pena recordar que el sábado 16 de junio habrán talleres en distintas sedes, en la Fundación Harp Elú, también en el Teatro, Macedo Alcalá, estará Víctor Cata y Natalia Toledo a las 10 de la mañana con Los Caminos de la Iguana. Precisamente estarán platicando sobre esto. Vamos a enlazarnos, todavía no, más adelante haremos otros enlaces con Ana Cristina a lo largo de este espacio de Interfaz. También les comento que estarán participando de la Universidad de California en San Diego, Justin McLodge y también Anthony Woodbury de la Universidad de Texas en Austin. Ellos estarán hablando el sábado en un taller con la producción, transcripción y edición de textos con el ELAN. Hay que recordar que la Universidad de Austin, Texas, tiene una de las bibliotecas fuera de México más importantes sobre nuestra historia, así que va a ser muy interesante. Ayer tuvimos una entrevista precisamente con directivos encargados de la oficina de México allá en esta Universidad de Austin, Texas. Nos platicaba sobre cómo ellos están dinamizando los intercambios académicos y estudiantiles y precisamente haciendo trabajos muy, muy importantes con nuestra sociedad. Acaban de estar en Puebla, así que estaremos esperando los resultados de este taller muy interesante el próximo sábado que tiene que ver con la Universidad de Texas. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Ya está listo Mauricio Huesca y Rebotando Ideas. Y estamos a 16 días de la elección, una elección histórica del 1 de julio. Y quién mejor que esté con nosotros, Mauricio Huesca, siguiendo en este contexto de analizar, de abrir el espacio a la gente y por supuesto analizar los pormenores. Platicábamos fuera del aire, Mauricio, que todo va en orden, todo está saliendo conforme lo planeado, las estrategias, que al ratito tiene un evento importante, ¿no? Así es, Omar, ya tenemos las boletas impresas, 27.3 millones de boletas para la Ciudad de México, ya están impresas todas, concluimos en esta semana y hoy arrancamos ya el banderazo de salida oficialmente de Talleres Gráficos de México, sí, a cada uno de los puntos de la Ciudad de México, de los distritos uninominales, para que ahí se resguarden las boletas hasta el 1 de julio, que ya las entregarán en la mañana o en la noche a los presidentes de casilla, claro, para que las utilicen el día de la jornada electoral. Esta movilidad, ¿no?, siempre resguardada por elementos del ejército, las boletas a sus distintos puntos de distribución. Es un tema de seguridad nacional, las boletas electorales, y desde luego resguardar el día de la jornada. Entonces sí necesitamos tener los mayores niveles de confianza para que haya una cadena de custodia desde el momento de su elaboración hasta el momento de la entrega final.
Claro, oye Mauricio, y los debates siguen con las ya alcaldías, ¿no? Lo que se van a elegir ahora, las alcaldías, ¿cómo van las cosas ahí? ¿Qué tal han salido? ¿Cuál ha sido tu análisis sobre estos primeros que concluyen el próximo martes dependiendo de la delegación? Exactamente, ya estamos, ya nada más nos faltan dos alcaldías, la de Iztapalapa y Iztacalco. Justamente hoy la alcaldía de Iztacalco a las 7 de la tarde, y Iztapalapa la llevaremos hacia el lunes, y con esto concluiríamos, y 2 distritos más que vamos a tener mañana, el sábado otros 2 distritos, y el lunes y martes vamos a tener todavía 2 distritos más, claro. Y con eso concluimos. Creo que fue un ejercicio bastante bueno, porque ayuda a la ciudadanía a conocer quiénes son sus candidatas, sus candidatos y las propuestas. Antes votábamos nada más por lo que encontramos en los espectaculares, en los flyers, pero no conocíamos realmente claro, pues, el contexto de estos candidatos. Ahora pues esto ayuda mucho. Claro, estos debates que se han visto por Capital 21. Capital 21. Capital 21 en vivo, obviamente, de las distintas pues, candidatos en las distintas ya alcaldías, ya no delegaciones, ya alcaldías. Así que bueno, creo que no se había hecho antes, ¿verdad? En la historia democrática de la Ciudad de México. Es la primera vez que vemos esta cantidad, 53 debates son los que se llevaron a cabo, y 53 que están alojados en el portal del instituto, por si alguna persona está interesada en conocer cuáles son sus candidatos y candidatos, ahí los puede ver todavía. Muy bien, Mauricio, pues interesante, estamos ya muy cerca de esta elección, 16 días del 1 de julio, una elección histórica por todo lo que se va a elegir en nuestro país y por supuesto en la Ciudad de México. Pero vamos a abrirle las puertas a los jóvenes, si me lo permites, Mauricio. Evelyn García es una joven estudiante que pues te quiere preguntar esto. Vamos a verla. ¿Cambió el diseño de las boletas electorales? Mira, justamente es una importante muy importante y relevante pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente las boletas no cambian el diseño. Correcto. Lo que sí cambia es la modalidad en la que van a aparecer los partidos políticos. En el caso federal y en el caso de la Ciudad de México y en algunos otros estados hay coaliciones. Entonces, anteriormente aparecía una coalición, te acordarás, Omar, si eran 3 partidos en un mismo emblema, en una boleta. Ahora no, ahora cada partido va a aparecer con su propio emblema, y pues la boleta pues va a aparecer con los 9 partidos políticos en caso de la Ciudad de México, más las candidaturas independientes. En el caso de la federal, los 8 partidos políticos más la independiente. Entonces, así iremos en las boletas electorales. Las boletas electorales siguen teniendo los mismos 10 puntos de seguridad que tienen a contraluz, a contraagua. Tienen el papel con los tintes especiales y el papel tiene nivel de seguridad de papel moneda de muchos otros países. Claro, con una muy importante candados de seguridad para que no se alteren. Hablando rapidísimo, ya lo habíamos explicado aquí en anteriores ocasiones, Mauricio, la coalición se puede votar por uno, por 2 o por los 3 partidos de la coalición. Así será, se puede, como bien lo mencionas. Exactamente, y cuenta para las partidas. Cuenta para bien, para en un momento dado el mismo candidato. Exactamente. Perfecto. Pues vamos a escuchar la segunda pregunta de Evelia. ¿Cómo puedo votar por las distintas fórmulas de candidatas y candidatos? Pues me la adelanté. Te adelantaste, que no eres un profeta en este tema. Exactamente, pues sí, pues como bien lo mencionabas, Omar, se puede votar a partir de marcando un emblema, 2 emblemas o los 3 emblemas. Aquí cabe precisar, Omar, que recientemente el Instituto Nacional Electoral acaba de aprobar un acuerdo que es aplicable para la elección de presidente de la República solamente, en el cual dijo que se puede marcar todo a lo largo y ancho de la boleta el nombre del candidato y se va a considerar un voto válido, ya sea el nombre, el acrónimo o algún mote o sobrenombre que lo identifique. O sea, escribir en la boleta a lo largo el nombre y el ancho el nombre. Okay. Eso en términos de ley es una situación que se consideraría como voto nulo, pero el INE acaba de regularlo para efectos de prever si la ciudadanía quiere poner Omar en grande, y aunque estén los recuadros Omar, pues lo pueda poner a lo largo. Entonces, pero esa solamente es una regulación que aplica para el caso de la votación federal. En el caso de los restos de las votaciones, tanto federales, de senadores, diputados federales, y del caso de la Ciudad de México, la votación sigue siendo la tradicional. Correcto. Marcas cada emblema. Oye, y sobre los signos, ¿cómo se debe de un tache, una palomita? ¿Cuáles son las opciones que se pueden hacer al respecto? Pueden ser tanto palabras, textos, manifestaciones, símbolos, caritas, interrogaciones, cualquier tipo de marca, siempre y cuando esté estrictamente identificado en un recuadro de cada opción política. Si marcan, incluso pueden ser hasta palabras ofensivas, y así hemos visto en la experiencia que marca la ciudadanía, pero si está dentro de un recuadro, se tiene que considerar como una marca válida dentro de Eso es interesante saberlo. Vamos a ver, si me lo permites, Mauricio, la tercera pregunta. Vamos.
¿El instituto regula las encuestas? Pues mira, eso es, mira, tú bien sabes, Omar, que dentro de los medios de comunicación, que las encuestas muchas veces sirven como papel de difusión de propaganda para generar tendencias y pues generar diversas formas de votación, incluso de la ciudadanía, cuando dicen, pues está en segundo lugar mi candidato, mejor me inclino por este otro partido. Sí. Entonces, tienen un papel muy importante en el proceso electoral y sobre todo en esta recta final de la jornada electoral, como bien dice, estamos a ya escasos 16 días de la jornada electoral y por eso es necesario regular las encuestas precisamente para que sepamos cuál es el universo de personas que se encuestaron, cuál fue la muestra, cómo se hizo la fórmula para determinar la muestra, cuál fue el mecanismo de levantamiento, porque pues no es lo mismo un levantamiento mediante teléfono que cara a cara o a domicilios, y para saber más o menos el sesgo que pudiera tener y desde luego tener que publicitar todo esto. Es lo que tenemos nosotros como obligación del instituto, ver que estas encuestas efectivamente fueron levantadas mediante estándares internacionales claros para poderla tener como válidas. Claro. Muy bien, Mauricio, interesante esto que estás comentando. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Interfaz y regresamos para seguir platicando contigo, Mauricio. Se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx/CEP. Es un gusto que continúen con nosotros. Se agregó a esta mesa pues, de diálogo, de charla sobre este contexto electoral a 16 días del 1 de julio. Se agrega con nosotros Felipe de la O López, él es coordinador operativo de Voto Informado. Es una plataforma muy interesante que precisamente ha generado esta democratización de la información de los aspectos relevantes de los candidatos. Pero antes de preguntarte, sí me gustaría comentarle o preguntarle a Mauricio Huesca, que sigue con nosotros aquí en el estudio, preguntarle eso de las encuestas. Que ustedes las regulen no quiere decir que ustedes se metan en la metodología que practica cada una de las encuestas. No, la metodología es libre, nosotros damos estándares mínimos para poder tener esta certidumbre de que realmente tiene un parámetro establecido mínimo de confiabilidad, pero de ahí a meternos ya prácticamente a desarrollar la fórmula, de ver cómo es la muestra, eso ya lo regula cada casa encuestadora. Correcto, muchísimas gracias porque sí, ha habido pues muchas disparidades en cuanto a los resultados, aunque hay coincidencias en algunos, pero no se logra luego ver la misma planilla, ¿no? Las mismas temáticas. Por eso quería hacer esa aclaración. Muchísimas gracias. Felipe de la O, gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un placer saludarte. No, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, tomando el tema de la encuesta, hay muchos estudios que dicen que la publicación de encuestas no cambia la preferencia electoral. Lo que sí cambia la preferencia electoral es la información, cómo te involucras en el proceso democrático, y con eso en mente, en lo que queremos impulsar desde la UNAM y en alianza con las autoridades electorales como el Instituto Electoral de la Ciudad de México y con el apoyo de líderes nacionales como tú y con la confianza de tu auditorio, es presentar otra vez la plataforma de Voto Informado en www.votoinformado.unam.mx y resaltarte tres cosas. Uno, tenemos un curso masivo en línea que es totalmente gratuito, en donde varios de los consejeros nacionales y de la ciudad nos han hecho el favor de comentar, pero también académicos como Pepe Woldemer o Jacqueline Pechar y maestros, pero también estudiantes de la UNAM de posgrado y de licenciatura que te explican nunca jamás por quién votar, pero siempre cuándo es válido, cómo se vota. Ahí está el curso y algo más importante, más de 4,000 personas hoy ya se han inscrito y al final puedes obtener una constancia y ser parte de la comunidad universitaria. Lo segundo, ahí está el cuestionario para diputados y senadores y presidentes de la República, más de 1,651 candidatos y candidatas a puestos federales nos han contestado. Ahí están los resultados y más de 255 candidatos en Ciudad de México y 150 en Estado de México. Vamos a abrir también un portal para Chiapas y para Puebla, de forma tal que estamos muy entusiasmados. Es una respuesta muy grande. Más de 70,000 personas ya han entrado al portal y han visto. Y todo esto es como muestra el compromiso social pues, de la universidad pública que está al servicio pues de los ciudadanos y ciudadanas. Claro, siempre aportando, porque además
al menos algunas encuestas o la mayoría de las encuestas, todavía hay un sector importante de la población que sigue analizando, sigue investigando cuál es el candidato adecuado. Y esto precisamente, estas respuestas las ofrece este voto informado, este portal. Pues, sí, mira, a lo mejor la gente, pues las personas muy involucradas, los líderes de opinión, se preguntan mucho quién va a ganar, pero a lo mejor las personas que están escuchándonos o viéndonos desde de su casa se preguntan, ¿y qué van a hacer por mí? Bueno, tratando de responder a esa pregunta, ¿en qué proponen? ¿Qué pueden hacer por el ciudadano? Hay preguntas como, ¿cuál es el principal problema? ¿Qué es lo que van a hacer para acabar con la corrupción, con la pobreza, para dar seguridad? Esas respuestas ahí están y el objetivo de la UNAM es brindar información clara, verídica, eficaz para que comparen y tú decidas con absoluta tranquilidad, pero sobre todo la UNAM le apuesta a que el ciudadano es un ciudadano como mexicano inteligente que se preocupa por su país y que le va a dar más de 30 segundos a la decisión de cómo, por quién y por qué votar. Importante, Mauricio, que haya este tipo de plataformas precisamente para generar una cultura de la democracia, una cultura cívica en momentos tan, a veces podría uno pensar que complejos por toda la información que se genera en términos electorales. Es muy complejo en estos tiempos, Omar. Precisamente la UNAM y la plataforma Voto Informado es un aliado estratégico de las autoridades electorales porque precisamente vivimos una etapa en la cual la ciudadanía tiene miedo, tiene rechazo a las autoridades, a las instituciones, no confía en las instituciones democráticas. Hay mucha información también en redes sociales, muchas de ellas falsas, muchas de ellas ciertas, pero vivimos también inmersos en un mundo de, pues, si nos pudieran poner a leer esto como si fuera un libro, las plataformas y las propuestas de las candidaturas, tendremos que leer un folleto de este tamaño, ¿no? Entonces, con plataformas como Voto Informado, lo que hacen es precisamente tener esta información quirúrgicamente muy definida para ver qué validada, qué tema particularmente te preocupa a ti, educación de tus hijos, la seguridad, calidad de vida, crecimiento económico, y tienen ese mismo estándar de que sabes que lo mismo que va a preguntarle al candidato de un color a otro, vas a tener el mismo estándar de respuesta frente al mismo cuestionamiento y a partir de eso poder generar ya una ciudadanía crítica, informada y desde luego que ya salga a votar con una vista a 6 años, a 3 años o incluso hasta 12 años en el caso de las alcaldías y diputaciones que van a venir las renovaciones. Felipe, me gustaría preguntarte, ¿cuándo se creó esta plataforma y qué va a pasar después de la elección? Pues lo estamos haciendo desde hace 3 años. Me gustaría decirte, además, todos los cuestionarios están firmados o son en persona, de forma tal que ahí queda como una memoria. Más importante aún, lo que queremos es decirle a la gente que no se avergüence de hablar de política. El ciudadano, no solo ser ciudadano, no solo es ir y votar, es diálogo, es participación y es sobre todo recordarle a quienes ganen. No importa quién gane, importa cómo gane y lo importante es después qué hacen, que haya procesos, que haya memoria de rendición de cuentas y que se les sigan exigiendo a los gobernantes que lo que prometieron cumplan. Ahora, ¿cómo? Pues primero con memoria histórica, segundo estamos explorando incluso con la autoridad electoral diversos mecanismos de participación en digital. Le queremos apostar mucho a la educación, queremos sacar más cosas de esta. Nos entusiasma que de verdad más de 4,000 personas ahorita están tomando un curso sobre educación cívica. Creo que ahí podemos hacer muchas más cosas y decirles que la elección no es solo por quién votas, es decir, este país me importa, estoy dispuesto a hacer algo y que lo platiquen con amigos, con familiares. El fútbol es importante, el futuro del país también lo es. Entonces, a lo mejor hay un espacio de diálogo y que participemos de una forma muy libre, muy entusiasta, pero sobre todo informada. Y pues ahí está el portal www.votoinformado.unam.mx y los invitamos a que participen. Otra vez, www.votoinformado.unam.mx. Ahí está precisamente en pantalla. Creo que vale la pena mucho revisar estas plataformas, echarse una nadada en esta información para que nos deje y nos genere certeza, Mauricio. Desde luego invitamos a la ciudadanía a construir pues estos diálogos, estos debates, esta información pública para que podamos generar confianza, redes de confianza y como dice en las plataformas de decir Felipe, perfectamente, generar esta construcción de ciudadanía que no sea cada 3 años ni cada 6 años, sino que sea una construcción permanente. Claro. Muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias, Felipe. Seguramente estaremos en otras ocasiones pronto siguiendo analizando sobre este proceso que, como dices, debe ser permanente. No hay que esperarnos a las elecciones, así que muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Esto es Interfaz.
La educación también es salud, la salud también es educación y vamos a hablar de un tema muy complejo, muy duro, pero necesario de que se informe, se platique, se abra porque existen luego muchos paradigmas cuando a alguien se le anuncia o se le da a conocer la mala noticia de que tiene cáncer. Y ahí el mejor momento es informarse, saberlo abordar con precisión, de forma inmediata, y es que el cáncer es la tercera causa de muerte en México y es por eso que los ciudadanos deben estar plenamente informados sobre esta enfermedad. Por eso hoy tenemos en el estudio para la sección Salud para Todos el doctor Armando Ramírez Ramírez. Él es jefe de la Unidad de Oncología del Hospital Juárez de México. Doctor, en verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros, para el auditorio, es muy importante poder conocer de primera mano de expertos pues distintas temáticas de salud y hoy el cáncer es el que nos ocupa. Le preguntaría en primera instancia, pues eso, ¿cuál es la radiografía en nuestro país del cáncer? ¿Cuáles son los cáncer más frecuentes, los más complejos, los grandes retos para nuestro país en esta materia? Gracias, Omar. Buenos días. Agradecemos la invitación. Estoy entendiendo que la palabra información es clave en nuestro país. Sí. En estos meses la palabra información es muy importante y también en salud la información es igualmente importante. Claro. ¿Por qué el cáncer ha tomado auge? Porque lo acabas de decir, es la tercera causa como muerte. Sí. Me gustaría comenzar definiendo la palabra cáncer porque cuando las personas, nuestros pacientes, la gente escucha la palabra cáncer, se relaciona muchas veces con la palabra muerte. Así es. Y eso es uno de los paradigmas que debemos de acabar. Hace unos 50 años, 40 años, tal vez estaba muy asociado. Para el día de hoy, no. Lo primero que le decimos a las personas, no. El cáncer no es un cáncer, es un grupo de cánceres, hablamos más de 200 enfermedades, y las 200 pues tienen un comportamiento totalmente distinto. Entonces hablar de cáncer, hablar del grupo de cáncer, que sí tienen unas características que las comparten y que eso los denomina cáncer, como es una falla genética para que la célula no se controle y entonces la célula replica. Después esto al microscopio nuestros médicos nos dicen que se ve un tejido desorganizado, inmaduro, pero nosotros en la parte clínica lo que vemos con los pacientes son tumores, son estos tumores que empiezan en un órgano y después se diseminan otros órganos y luego provocan una falla de los sistemas y eso es lo que lleva al paciente a la muerte. El tumor tiene que ser, para que sea cáncer o considerado como cáncer, es inevitable que sea maligno, tumor maligno, ¿no? Por eso la oncología nos referimos al estudio de los tumores, sea benigno, sea maligno. Afortunadamente la mayoría de los tumores son benignos. Claro. Eso es importante. Y entonces le decimos a los pacientes, oigan señores, tenemos que estudiar a los pacientes y siempre les tenemos que decir 5 cosas. Antes de que los pacientes, para quitarles su alarma, tenemos que decirles, oigan, lo primero, ¿ya tiene diagnóstico de cáncer? Porque recuerde, afortunadamente el cáncer es bajo hablando de números reales, la mayoría son tumores no cancerosos. Le decimos al paciente, oiga, uno, ¿es cáncer? ¿Sí o no? Primero hay que verificar esto. Segundo, punto número 2, ¿dónde comenzó? ¿Cómo se llama este cáncer? ¿Qué tan agresivo es? Porque esto nos va a dar la pausa para decirle qué tanto debe alarmarse o qué tanto debe preocuparse. Tercer punto, ¿en qué etapa está el cáncer? La mayoría de los cánceres nosotros decimos que está de la etapa 1, 2, 3 y 4. En México, desgraciadamente, los pacientes llegan en la etapa 3 la mayoría de las ocasiones. Entonces eso es lo que hace que bajen nuestras estadísticas. Una vez que ya tenemos esto, le damos el punto número 4. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los tratamientos? Actualmente los tratamientos son muy vastos. Realmente el tratamiento, hablando de cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente, a veces dura 5 años. Sí, la cirugía durará un día, las radiaciones durarán 2 meses, las quimioterapias durarán 6 meses, pero hay tratamiento con pastillas que nos vamos por 5 años o más. Entonces, eso es importante que se entienda, porque a veces cuando se le detecta cáncer a alguien, quiere que inmediatamente se le resuelva, quiere que inmediatamente se le atienda, se le opere, se le den las quimios, casi todas en conjunto. Y es muy importante lo que usted comenta, entender el proceso del tratamiento y que muchas veces es a largo plazo. Entonces le decimos a los pacientes, usted está en la fase de diagnóstico y esa fase de diagnóstico la debe de llevar con calma, ocupándose de su salud, no preocupándose porque no vamos a ganar nada. Vamos a terminar la fase de diagnóstico donde nosotros le vamos a hacer la biopsia, le vamos a hacer los estudios y entonces ya le vamos a dar esta información. ¿Por qué? Porque lo acaban de decir, hay que estar bien informado. Claro. ¿Cuál es el cáncer? Le decimos a los pacientes, oiga, usted tiene un cáncer,
Pero, ¿qué significa el cáncer para usted? El cáncer que tiene, porque hay algunas enfermedades que les llamamos cáncer, que le quisiéramos quitar el nombre de cáncer, porque realmente no acaban con la vida de las personas. Entonces deberíamos decir, oye, ya quítalo, porque le decimos, tiene cáncer, pero no se va a morir. Claro, doctor, en todas estas variedades que existen de cáncer, ¿qué porcentaje hay de eliminar este cáncer si se atiende en la primera fase, en la primera etapa? Así es, el 90 al 95%. 90-95%, es muy importante. Eso es muy importante, por eso nosotros estamos trabajando en el primer nivel de atención, que son los médicos familiares, los médicos generales, las clínicas del IMSS, del ISSSTE, de salubridad. Ahí es donde empieza realmente el tratamiento, el manejo del paciente. Y otra pregunta, ¿qué hay que hacer para detectarse en esta primera etapa? Porque prácticamente nadie se va a dar cuenta cuando... Tengo entendido que los pacientes, la gente, no nos damos cuenta de cuando estamos en esta primera etapa. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Entonces me gustaría decirle a las personas, oigan, ¿por qué nos da cáncer a los mexicanos igual que a todo el mundo? Dos cosas, por la edad. La edad. La edad. Simplemente por rebasar los 40 años, rebasar el umbral de los 50 años, señores, se triplica el porcentaje de que aparezca cáncer. Los datos dicen, en los jóvenes, 8 por cada 100,000 pacientes. Cuando llegas a los 50 años, sube hasta 120%. Y entonces, eso es muy importante. ¿Qué le decimos a los pacientes, a la población en general? Señores, hay que estar informados. Ya tiene 40 años, es mujer, sabe que ya le toca hacerse su mastografía. Sabe, ya tiene 50 años, hombre, sabe que hay que buscar la detección oportuna de cáncer de próstata. Entonces, cuando la población en general llega a los centros de salud, los médicos somos muy cuidadosos de decirle, por favor, dígame su edad, dígame a qué se dedica, oiga, usted ya sabe que está en el grupo de riesgo de esto, necesitamos hacerle un cuestionario para cáncer de próstata, necesitamos hacerle algunos estudios, usted es mujer, necesitamos hacerle su citología vaginal, necesitamos hacerle una mastografía, porque los cánceres más frecuentes en México es cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer cervicouterino, cáncer de colon, cáncer de estómago. Con estos 5 cánceres los estamos atacando y los estamos atacando muy fuerte, pero realmente donde estamos apostando más es a los primeros niveles de atención médica en las clínicas. Su médico de primer contacto es donde le va a informar y al decirle, señor, por favor, ¿qué edad tiene usted? Por el grupo de edad que usted tiene debe de hacerse esa prueba. Si lo encontramos va a estar en la etapa 1 y usted no se va a morir de cáncer. Eso es lo que le queremos decir, no se va a morir de cáncer, lo vamos a diagnosticar, lo vamos a tratar, pero usted no se va a morir de cáncer. Eso es muy importante saberlo. Doctor, permítame hacer una breve pausa para regresar con este importantísimo tema, la información sobre el cáncer. Regresamos. Continuamos hablando con el doctor Armando Ramírez, jefe de la Unidad de Oncología del Hospital Juárez de México. Doctor, gracias por continuar con nosotros hablando de este importante tema. Entonces decíamos que la primera etapa es clave. En esta edad, entre los 40 y los 50 años, entonces es recomendable que, aunque no exista ningún padecimiento, ningún síntoma, cada 6 meses se realicen algún examen de revisión. ¿Qué examen se debe de hacer las personas para poder detectar alguno de estos 5 cánceres que usted acaba de comentar? Las respuestas son muy claras. Sí. Para cáncer de mama, señora, usted tiene más de 40 años, por favor, hágase una mastografía. ¿Cada cuándo? Cada año. Cada año. Okay. Usted es varón y tiene 50 años, por favor, le vamos a hacer un estudio para detectar cáncer de próstata una vez al año también. El tercer cáncer, cáncer cérvico-uterino. Oiga, usted tiene vida sexual, está en contacto, por favor, vamos a hacerle una citología a partir de los 21 años, un Papá Nicolau. ¿Estamos? Y con estas 3 medidas... Cada año también. Cada año. Y con estas 3 medidas, mire, lo único que vamos a encontrar, es más, me atrevo a decir que tomando en cuenta todo esto, vamos a encontrar las enfermedades antes de que se vuelvan como cáncer. Porque el proceso de cáncer no es un proceso que aparece de la noche a la mañana, es un proceso que lleva muchos años, donde la célula o el tejido o el órgano se va transformando. Y muchos órganos, antes de aparecer la palabra cáncer, tienen unas enfermedades que le llamamos precancerosas. Correcto. Y cuando hacemos una mastografía, un Papá Nicolau y estudios de la próstata, encontramos estas enfermedades antes de que sea cáncer y entonces los tratamos y el paciente ya no llegó al cáncer. Eso es muy importante porque en los países
más desarrollados económicamente, los pacientes acuden, el 90% de los pacientes se hacen estos estudios y entonces es muy fácil detectarlos y realmente no hay problemas de mortalidad. En México, desgraciadamente, por falta de nuestra cultura educativa en salud, los pacientes no se hacen estos estudios, entonces la enfermedad llega en la etapa 3 y entonces es cuando ya tenemos un poco más de problemas. Pero realmente, si hacemos estas 3 estrategias para atacar los 3 cánceres más frecuentes, en unos años estos 3 cánceres van a dejar de ser el problema que tenemos el día de hoy. Doctor, otra pregunta que creo que es importante responder. Los hábitos comunes y corrientes, alimento, deporte, ¿qué se tiene que hacer para precisamente prevenir o a lo mejor no llegue de forma tan inesperada el cáncer? ¿Estos también son importantes, estos hábitos? Claro, son muy importantes. Dijimos que el principal factor para que aparezca cáncer es la edad. Y eso no lo podemos evitar, el envejecimiento. Actualmente en nuestro país hombres están con una esperanza de vida de 73 años, mujeres de 78 años, y eso nos da un promedio de 76 años, y realmente la población estamos envejeciendo. Pero estamos envejeciendo en las ciudades con unas dietas muy occidentales, con unas actividades físicas pobres, entonces tenemos el problema de la obesidad, del sedentarismo, de la dieta rica en grasas, y si le agregáramos aparte como el tabaquismo o algunos no muy buenos hábitos de salud, entonces esto lo agrava. Nosotros tenemos las estadísticas que dicen, por favor, coma sano, por favor, haga ejercicio, y con esto realmente los números van a disminuir bastante. Comer sano y hacer ejercicio son de las claves para prevenir este tipo de enfermedades. Ahora, las instituciones mexicanas, hablando del Hospital Juárez, ¿cómo van en la vanguardia de la tecnología precisamente para combatir a lo mejor ya cáncer más avanzados? Claro. Nosotros hemos aprendido mucho en la unidad de oncología del Hospital Juárez de México, y hablo de todas las instituciones de salud del país, porque realmente los centros oncológicos del país trabajamos como un buen sistema. Claro. Entonces, estamos enlazados, todos estamos afiliados al Seguro Popular, que eso es una ventaja para el paciente, ¿no? Realmente el programa se llama de gastos catastróficos porque un paciente que no tiene una seguridad social es un gasto catastrófico a su bolsillo tener que pagar algo como cáncer, ¿no? Realmente los tratamientos van por arriba de los 100,000 pesos en la mayoría de los casos. Para la población sí nos pega mucho. Entonces, el gobierno federal realmente está haciendo el esfuerzo porque tenemos Seguro Popular que tiene esta cobertura. Tenemos al cáncer de mama, al cáncer de próstata, al cáncer cervicouterino, los linfomas, el cáncer en los niños, no se diga, todos están protegidos por este sistema. Prácticamente es quien no tenga algún tipo de seguro, entra en el Seguro Popular y los atienden en los mejores institutos. Y estamos mejor que en otras instituciones porque nosotros tenemos la política de cero rechazo y además atención el día de hoy o el día de mañana. Entonces realmente estamos trabajando mucho para que el paciente, porque lo decías tú al inicio, cuando un paciente escucha la palabra cáncer, le da miedo morir y entonces quiere que lo atendamos ya. Y en la unidad de oncología y en general en el Hospital Juárez lo atendemos hoy o mañana. Y entonces esto avanza. La intención es que nuestros pacientes inicien el primer tratamiento antes de 30 días, que ese es un problema de los sistemas de atención. ¿Me explico? Doctor Armando Ramírez, jefe de la unidad de oncología del Hospital Juárez, muchísimas gracias por acompañarnos. Va a ser de mucha utilidad para nuestro auditorio esto que acabamos de platicar seguramente, y como lo decimos, coincidimos, informar siempre va a generar mejor prevención y mejor salud para todos los mexicanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues vámonos a otros temas. Vamos a hacer un giro, vámonos a la información internacional en temas educativos. Y es que Steve Jobs, el genio detrás de Apple, propuso un modelo educativo que fue retomado en Holanda. Este modelo tiene como eje el desarrollo de las habilidades personales de cada niño. Aquí el alumno avanza a su propio ritmo y define sus propias metas de trabajo. Se les asigna un entrenador que los guía y resuelve sus dudas a cualquier hora y desde cualquier lugar. También tiene un espacio de colaboración donde los estudiantes intercambian ideas, construyen proyectos y resuelven problemas juntos. Las herramientas tecnológicas son usadas no solo para reemplazar los formatos impresos, sino para enriquecer el proceso de aprendizaje. Pero no solo en Holanda hay cosas interesantes sobre materia educativa. En los Estados Unidos, una escuela revolucionó la educación por su método de enseñanza. La iniciativa surgió con la intención de explotar las capacidades de cada niño y preparar a futuros emprendedores.
El plan de estudios es personalizado. Cada profesor tiene a cargo a 8 niños para poder ofrecerles una atención integral. Los padres de familia pueden estar al pendiente del progreso de sus hijos por medio de su plataforma escolar. Y en Egipto, la violencia contra las mujeres es un problema que no ha podido ser erradicado. Se estima que 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas. Ante ello, se implementó un nuevo modelo educativo que ayuda a reforzar la cultura de equidad y otros valores. En este modelo, se les brinda a los estudiantes las herramientas digitales para mejorar su proceso de aprendizaje. Los resultados de este sistema ha sido tan positivo que ha sido adoptado en 32 colegios alrededor del mundo y fue elegido como modelo a seguir en todo Egipto. Pues ahí están estas alternativas en los Estados Unidos, en Canadá y en Egipto. La educación, sin duda alguna, es la base de desarrollo de cualquier sociedad del mundo. Por eso, estas apuestas que tienen que ver muchas veces con o modelos o estructuras nuevas de aprendizaje, pero sin duda alguna también las nuevas tecnologías. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Estudiar, sin duda alguna, no es solo un requisito que debemos de tener todos los estudiantes, pero quien logra viajar a otras partes del mundo, a un intercambio, a una experiencia, una beca, pues créame usted que es más enriquecedor. Nos acompaña en el estudio Ángel Bolaño Ramírez. Él fue beneficiado por el programa Proyecta 100,000 Estados Unidos. Precisamente nos contará de su experiencia. Gracias, Ángel, por estar con nosotros en Interfaz. Es un placer saludarte. Muy buenos días. Antes que nada, cuéntanos, ¿qué estudias? ¿Dónde estudias? ¿En qué grado? ¿Ya terminaste? ¿Cuáles han sido este primer background tuya sobre los estudios? Bueno, estudio en la Escuela Normal Superior de México. Estudio la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Lengua Extranjera Inglés. Ahorita estoy en el 8º semestre, ya a punto de finalizar. Y pues fui beneficiario el año pasado por parte de la beca Proyecta 100,000. Esta beca Proyecta 100,000, tengo entendido entonces que van destinadas a todas las escuelas normales del país, pero obviamente hay que hacer cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos que tú consideras fundamentales para que te den este tipo de becas? Bueno, el principal es ser un alumno regular en la institución, también cumplir con un promedio de más de 8.5. Más de 8.5. Y también el dominio del idioma, claro, que te piden un nivel B2, acuerdo al marco europeo, para poder solicitar esta beca. ¿Este nivel B2 te permite hablar y escribirlo? Exactamente, tener una interacción ya más profunda con angloparlantes. Claro. Muy bien, entonces así que fuiste seleccionado. ¿Con quién llegaste allá? ¿Estuviste en Connecticut, allá en Estados Unidos? ¿Quién te recibió? ¿Te quedaste en internados o en edificios estudiantiles o con alguna familia? Fue con una familia. Llegué al John F. Kennedy y de ahí me trasladaron a Connecticut, a la casa de una de las familias que reciben estudiantes. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue ese primer impacto de estar con una familia que de la noche a la mañana al menos conoces, platicas y que vas a dormir en sus habitaciones y que vas a estar conviviendo, comiendo casi las 24 horas? ¿Eran 100% estadounidenses? Sí, en este caso sí. Nada más me tenía contacto con una señora, era una mujer soltera. Ella era maestra, entonces también hubo esta empatía con ella. Y pues muy bien, me recibieron, fue muy amable, me ubicó en su casa, me dio algunas instrucciones sobre las reglas de su casa y de ahí en fuera todo muy bien. Oye, ¿y las reglas de la ciudad, las reglas de convivencia, el transporte, muy diferentes aquí al de la Ciudad de México? Sí, un poco diferentes en el aspecto de, por ejemplo, el uso del autobús era súper preciso, siempre fue un muy buen servicio, aunque pues obviamente los costos eran mucho más elevados que los de aquí. Y obviamente creo que esta forma de que te alojara una familia allá en Estados Unidos, pues precisamente tiene la idea de que pues el idioma inglés se potencie. Sí, exactamente, es para que te veas completamente envuelto en el
idioma y precisamente lo practiques. Entonces fue algo que fue una meta que se cumplió por parte de esta beca, ¿no? Que pusieras en práctica al 100% el uso del idioma, porque ya fuera en la escuela, ya fuera en la ciudad, fuera en la convivencia diaria con la señora de la casa, pues sí, era siempre de practicar el idioma. Claro. Oye, ¿y cuántos meses estuviste? Estuve un mes. Un mes. ¿Y en qué escuela estuviste allá? En la universidad. Tomando cursos, obviamente, ¿no? Estuve en la Universidad de New Haven, ahí en Connecticut. Entonces, ahí fue donde uno de los módulos de extensión es el ELS Center, que concentra a los alumnos de diferentes partes del mundo para estudiar el idioma inglés. Claro. Y platícanos un poco cómo era tu día a día ya en el colegio, en New Haven, ¿no? Sí. En la Universidad de New Haven. ¿Quiénes estaban dentro de tu grupo? ¿Cómo eran los cursos en inglés? Supongo que eran grupos intensivos. ¿Cada cuándo ibas? ¿Era de lunes a viernes? Platícanos esa experiencia en el aula. Era de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, teniendo una hora de 1 a 2 de la tarde, un break para poder ir a consumir alimentos. El primer día se hizo un examen diagnóstico para canalizar a cada persona de acuerdo a su nivel de idioma en el grupo que estuviera de acuerdo a su nivel. Éramos 10 mexicanos los que fuimos en este caso, entonces yo tuve la oportunidad de compartir aula con 6 de ellos, pero también estuve compartiendo aula con personas de Brasil, de Rusia, de Alemania, de China. ¿Todos eran normalistas o tenían distintas profesiones? Los mexicanos sí, todos éramos normalistas, pero las demás personas de otros países eran personas de diferentes edades y con diferentes propósitos por los cuales estaban ahí. Claro, eran para su trabajo, para su profesión, porque igual algunos eran maestros, otros eran empresarios que querían aprender el idioma para poder tener un desarrollo en su empresa. Y de las distintas culturas con las que pudiste relacionarte, fuera de las mexicanas, ¿cuál fue la que más te generó sorpresa, admiración, curiosidad, ¿no? Porque las nacionalidades, precisamente dentro de este tipo de aulas, te permite eso, ¿no? Entender de repente cosas nuevas. Yo creo que las personas de Arabia Saudita, yo creo que los árabes fueron las personas que más causaron impacto en mí, en medida de la diferencia que hay cultural entre unas personas y otras, lo cual me permitió enormemente enriquecer mi trabajo de tesis, ya que va enfocado completamente a los aspectos culturales y cómo estos intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Entonces, el interactuar con personas que están viviendo este choque cultural y yo como persona misma vivir este choque cultural permitió que enriqueciera mi conocimiento y mi teoría sobre este tema. Y pues sí, era un contraste entero entre nuestro actuar y el actuar de ellos, las costumbres, las tradiciones, el cómo vivimos el día a día. Sí, claro, claro. Oye, y bueno, pues supongo que él cumplió tus expectativas y la rebasó, no solo por haber fortalecido el inglés, sino además haber vivido experiencias personales de otra índole, ¿no? Sí, exactamente, porque tuve la oportunidad de conocer diferentes partes del país y pues obviamente todo esto cubierto por el presupuesto de la beca. Claro, claro. Pues muy interesante. Muchísimas gracias, Ángel Bolaño Ramírez, por platicarnos tu experiencia. Seguramente motivarás a muchos jóvenes para que, pues ahora sí que se pongan las pilas y aprovechen, porque yo creo que cuando lo logran hacer este tipo de becas, cambian la vida de forma importante y positiva. Sí, porque es algo que enriquece tu profesión, claro. Y los trámites son muy sencillos. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Interfaz, Ángel. Gracias. Éxito en todos tus proyectos. Pues gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Esto es Interfaz. Y bueno, seguimos trabajando muy de cerca con este primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura de Lenguas Indígenas que se está celebrando allá en Oaxaca, en el Teatro Macedonio Alcalá. Pues un escenario esplendoroso, la ciudad de Guadalajara, perdón, de Oaxaca, que está albergando este Congreso Internacional. El primer Congreso, vale la pena destacarlo, con esta gran participación de grandes exponentes involucrados, por supuesto, en lo que son las lenguas indígenas. Allá
ya tenemos un equipo de Interfaz. Mi compañera Ana Cristina Olvera, por eso no se encuentra aquí con nosotros, se encuentra realizando entrevistas, comentarios, accediendo a todas estas mesas que se están generando, que inician, pues está a punto de iniciar ya la ceremonia de inauguración a las 9:30. Después, a las 10, de 10 a 11, estará la primera conferencia magisterial con Fernando Nava. Reflexiones para ante, durante y después de la lectura de un escrito en lengua indígena. Qué interesante tema. Lo tuvimos aquí en el estudio al doctor Fernando Nava, académico de la UNAM, y un gran experto en esta temática, y por supuesto seguramente dará interesantísimos elementos para abordar estas pues lecturas en lengua indígena. Vamos a ver a Ana Cristina Olvera, quien nos tiene una entrevista. Ella entrevistó a la doctora Rosalinda Morales, directora general de Educación Indígena de la SEP. Vamos hasta Oaxaca con Ana Cristina. Omar, pues así es, seguimos aquí en el Teatro Macedonio Alcalá, como bien lo mencionaste. Hicimos un pequeño cambio de locación para ver cómo es que están entrando ya todos los asistentes a este Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Estamos a unos instantes de que se dé inauguración formal a este congreso, pero me encuentro ahora con Rosalinda Morales. Ella es la directora general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública. Rosalinda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buen día. Interfaz para la Oficina Informativa de Educación en México. Encantada. ¿Cuál es el papel que juega la Secretaría de Educación Pública en este congreso? Bueno, sin duda la Secretaría de Educación Pública es aquella que produce la mayor cantidad de libros en lenguas indígenas. De hecho, en esta oportunidad, el modelo educativo que inicia durante el ciclo escolar 18-19, vamos a tener la renovación de los libros de texto gratuito para la asignatura Lengua Materna, Lengua Indígena, y también tenemos de innovación segunda lengua español. Esto con la necesidad de que nuestras niñas y niños afirmen su identidad, fortalezcan su lengua materna y aprendan a partir de ella para tener un bilingüismo eficaz. De hecho, en la SEP es donde los profesores y las profesoras de educación indígena, que son 60,000 en este país, son quienes en comisiones y en colegios se reúnen, deciden qué tipo de prácticas socioculturales deben ser incluidas en los programas, en los libros de texto, y cómo comunicar, cómo volverlo un instrumento también de transmisión de valores, de principios de convivencia, y eso es muy bueno para llegar a tener ahora pues más de 600 títulos, tanto del programa editorial de la Secretaría de Educación, que este año se van a distribuir más de 6 millones de libros a estas escuelas, y me parece que el plurilingüismo y la multiculturalidad de nuestro país pues tiene que tener vehículos, y uno de esos vehículos, claro, son los libros de texto gratuito en nuestro país. Finalmente, bueno, al ser un congreso internacional, componentes de países como Perú, como Paraguay, como Brasil, por solo mencionar algunos de los 18 países que van a estar representados aquí, será sin duda alguna un ejercicio interesante también para la Secretaría de Educación Pública de socializar la experiencia mexicana y también de aprender de otras experiencias. Sí, sin duda, nuestro país está reconocido porque en América Latina es el que más produce en las diversas lenguas de nuestro país. Repito, estamos asociados con instituciones que persiguen objetivos comunes, como el CIESAS, como la UPN, como el CREFAL, como el INALI, y tenemos esa fortaleza institucional, ¿no? Sin duda, esto va acompañado de cómo generar mejores condiciones de infraestructura, de equipamiento, de comunicaciones, de uso de TICs en estas comunidades indígenas, para que haya muchos más recursos, para que nuestras niñas y niños efectivamente lleguen a trayectos educativos que trasciendan la educación primaria, la educación secundaria, para ir a la media superior y superior. Y la prueba está aquí. Las autoridades del INALI, todos tienen posgrados, todos están muy preparados, tenemos mayas, tenemos mazatecos, tenemos tzotziles, y me parece que eso debe estar ocurriendo, que los propios pueblos indígenas, a través de esos liderazgos académicos, liderazgos de gestión, continúen hacia el mejor desarrollo educativo, social, económico de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, directora. Enhorabuena por la organización y la colaboración de todas las instituciones en este
Congreso. Y bueno, pues no nos queda más que seguir aquí en la cobertura. Estamos, como lo mencionaba, a unos segundos de iniciar y pues vamos a darle una cobertura muy extensa por parte de la Agencia Informativa de Educación de México. Regresamos al estudio contigo, Omar. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Cristina, por esta interesante entrevista. Vamos a seguir, por supuesto, con los trabajos allá en Oaxaca y este interesante primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Gracias, Ana Cris. Y ya está con nosotros en el estudio Jorge Rubio. Jorge, nosotros estábamos aquí analizando temas educativos y empezó el Mundial finalmente después de 4 años. Así es, Omar, qué gusto saludarte. Yo estaba analizando la ceremonia de inauguración y obviamente ya viendo este primer partido y obviamente en un monitor del partido, en otro monitor interfaz. No hay que, exactamente, no hay que perder de vista absolutamente nada y ahora con las nuevas tecnologías podemos tener 4 pantallas en una sola. Ya cayó el primer gol. Ya cayó el primer gol, ya está ganando Rusia, 1-0, minuto 14-15, ya le ganan en el estadio Luzhniki, le está ganando Arabia Saudita. Ya fue la ceremonia de inauguración, Robbie Williams junto con una soprano rusa estuvieron ahí. Bien, la ceremonia muy cortita, sí, un niño a diferencia de las Olimpiadas, ¿no? Estas son ceremonias sí, claro, muy rápidas. Los Juegos Olímpicos dura como 3 horas la ceremonia de inauguración y es espectacular. Las del Mundial siempre son muy cortitas. Todo muy básico, sí se muestra muy poquito, sobre todo de la infraestructura rusa, los lugares principales, históricos, icónicos de Rusia, a través de una animación con un niño corriendo con una pelota y hasta llegar al estadio Luzhniki y después ya Ronaldo entra con el niño y se lo da a Robbie Williams. No sé qué tan bueno sea eso. ¿Cuál bueno. ¿Ronaldo te refieres a? Ronaldo el brasileño. Ronaldo el brasileño, no Ronaldinho, sino no, Ronaldo ni Cristiano Ronaldo ni Ronaldinho. Ronaldo, el 9 brasileño. Sí, el 9 brasileño, el de la final de Francia, ¿no? Así es, el histórico Ronaldo estuvo ahí, muy poca su participación. Hay que recordar que la FIFA está intentando incluir a los exfutbolistas de talla mundial que tuvieron gran participación en mundiales para dar un mensaje a la juventud y acercar un poco más a todos los países, a todas las regiones al fútbol, y la FIFA está yendo a diferentes partes del mundo con estos jugadores para acercar precisamente a toda la gente al fútbol. Vamos a una pausa, Jorge, regresamos con el reporte que nos tienes, este reportaje sobre halterofilia. Regresamos. Regresamos con Jorge Rubio, ya aquí en el estudio de Interfaz. Jorge, ¿cómo estás? ¿Otra vez? Otra vez, bien. Ahora sí, cambiemos un poco la escenografía del Mundial. Dejamos que el ya Mundial. inició. Y pues vamos a darle continuidad a este reportaje que presentamos ayer en la primera parte, hoy la segunda parte, sobre pues los diversos deportes, disciplinas que tiene la UNAM, ¿no? Así es, empezamos a transmitir estas cápsulas que hemos estado trabajando con la UNAM, la primera de ellas, de halterofilia. Hoy tenemos esta segunda parte y pongan mucha atención porque nos dicen cosas muy interesantes, sobre todo que si se es un buen deportista, se es un buen estudiante. Eso sí. Jazmín Pérez Ortiz, estudiante de Sociología en la UNAM, eligió practicar un deporte complicado, halterofilia, que incluso la ha llevado a cuestionarse si en verdad quiere seguir por este camino. A mí me ha llevado el deporte a decir, sí lo quiero, porque cuando gano, cuando veo que crezco, cuando empiezo a conocer otros estados, nuevas personas, a involucrarme con una familia que se ha generado aquí en el gimnasio, es cuando yo digo, obviamente vale la pena. O sea, a mí ya no me importan las 2 horas que me hago de camino. La verdad, o sea, a uno se le pasa. O sea, a mí me llegan a preguntar, es que ¿cómo aguantas 2 horas de camino? Pero ya no la siento. O sea, voy leyendo, voy haciendo cosas de la escuela. Eso, aprovechar el tiempo y pues es tener organización en tu vida. Si quieres hacerlo, vas a sacrificar muchas cosas. Mis metas deportivas, para empezar, he llevado una planificación durante estos 3 años de mi carrera, en la cual por algunas dificultades no he podido lograr lo que he querido, pero siempre he quedado dentro de los 5 primeros lugares nacionales y mi meta ya es llegar a los 3 primeros y poder competir contra los deportistas de talla internacional que hay en México. Y si se puede y si se me da la oportunidad, llegar a representar a México en algún evento internacional.
Soraya Jiménez, fallecida en el año 2013, es aún un gran ejemplo para el deporte mexicano, en especial para el femenil, ya que fue la primera mujer en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos en Sydney 2000 y fue precisamente en halterofilia. Soraya yo creo que fue una mujer que pudo imponer bastante, porque es un tiempo en el que fueron los primeros Juegos Olímpicos en los que las mujeres pudieron entrar, al menos en halterofilia. Y fue el año en el que ella ganó la medalla. Entonces fue como un parteaguas, o sea, fue como demostrar que las mujeres pueden estar en cualquier deporte, que el deporte no es solo de hombres, no se te va a hacer un físico de hombre, porque esa es como mucha la expectativa que hay dentro de la halterofilia. Romper con todos esos estigmas, o sea, para mí fue una mujer que realmente tuvo la valentía de ir contra todos esos estigmas, romperlos. Luis Raúl Juárez Cosío, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, también forma parte del equipo de halterofilia de la UNAM. Siempre tenemos la filosofía de que si tú eres bueno en el estudio, tienes que ser muy bueno en el deporte. Y es una cosa que complementa a la otra. Porque ingeniería a mí me parece una carrera que es complicada y así de complicado creo que es levantar. Y además, o sea, levantar dejando a un lado que sea la máxima capacidad de que puedas levantar mucho peso, yo creo que te reta a ti mismo. O sea, estar enfrente de la barra es, primero antes de levantarla tienes que vencerte a ti, creer que tú puedes. Es como el por qué decidí estudiar ingeniería, porque yo creo que puedo lograr todo aquello que me proponga con los conocimientos técnicos, teóricos que te dan. Estudié ingeniería justo porque creo que las ideas se tienen que materializar de alguna manera. La típica frase de no tengo tiempo o no se puede fueron borradas de la mente de Luis Raúl, quien ha sabido administrar su tiempo. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo, pero en general todos tenemos tiempo, nada más hay que saber administrarlo. Entonces, todos tenemos la puerta abierta de que podemos hacer deporte, podemos llevar cualquier tipo de carrera y los dos complementarlos. Las personas te decían que no se podía y en ese momento tú lo estás logrando. Es una sensación que es indescriptible. Es bueno que tengas el apoyo de estos personajes en la UNAM, porque como todo, o sea, hay personas que te van a decir es que no se puede, pero hay personas como aquí en el gimnasio que te dicen es que sí se puede, nada más basta que quieras, hay que ponerle más empeño, más disciplina, porque las cosas no son fáciles. La UNAM abre las puertas y le da oportunidades a cada uno de sus alumnos, con el objetivo de formar mejores mexicanos, al grito de gol. Pues ahí está. Con el Goya despedimos esta cápsula. Entonces vamos a tener más cápsulas sobre los deportes allá en la UNAM. Cada semana tendremos a la UNAM participando aquí con nosotros. Pues es que lo que decías, ¿no? Deporte y educación es la mejor forma. Así es lo que decía Luis, si eres un buen deportista, eres un buen estudiante, si eres un buen estudiante, eres un buen deportista. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por esta primera cápsula. Estaremos viendo y revisando más. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Gracias por acompañarnos esta mañana en Interfaz. Mañana tenemos pues otro programa, obviamente, con estos enlaces allá en Oaxaca, en este congreso de lenguas indígenas, de fomento a la lectura de lenguas indígenas y, por supuesto, más temas. Gracias por acompañarnos. Gracias a Grisela Lleva, gracias a todo el equipo de la Agencia Informativa de Educación de México. Pasen un excelente día.